Buenos días amigos del comercio, ¿cómo están? Hoy nos visita el doctor José Sullón, especialista de Oncosalud, que viene a hablarnos sobre por qué el cáncer de páncreas es tan agresivo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Doctor, ¿podríamos decir que el cáncer de páncreas es el más agresivo de todos los tipos de cáncer? Sí, en general, dentro de todas de los tumores del aparato digestivo, efectivamente, el cáncer de páncreas es el más letal por su agresividad, por varios factores, en realidad, dentro de los cuales está el diagnóstico en general en el mundo, muy difícil de hacerlo en etapas tempranas. Que usualmente se detecta cuando ya está en una fase muy avanzada. Eh, la mayoría de cánceres en etapa 1, por decirlo así, son curativos. Desafortunadamente, cáncer de páncreas, por ser muy difícil detectarlo en etapa 1 o temprana, porque no tiene síntomas, se diagnostica en etapa generalmente 3 o 4, en donde las posibilidades de salir adelante y curarse son mínimas, por no decir cero. Y una vez detectada en esa etapa, ¿cuál es la expectativa de vida usualmente? Cuando se diagnostica un cáncer de páncreas se valora en qué etapa está y uno ve las posibilidades de tratamiento que tiene en ese momento. Las posibilidades de tratamiento son quirúrgicas o con tratamiento médico a base de quimioterapia. Uno puede, de acuerdo a la evaluación integral del paciente que tiene ya esta enfermedad, determinar aproximadamente el pronóstico de vida que tiene. Eh, los pacientes se clasifican generalmente en tres grupos. Aquellos pacientes que logran hacerse una resección quirúrgica, entonces ellos potencialmente tienen posibilidad de salir adelante. De hecho, a 5 años de estos pacientes llegan aproximadamente un 25, de cada 100, 25 pueden llegar vivos a 5 años curados. El problema es en el otro grupo, en donde ya no se puede resecar la lesión y las posibilidades de vida son mínimas y el promedio de sobrevida puede llegar a los 10, 11 meses. Y en pacientes que tienen ya enfermedad diseminada, con metástasis a otro órgano, generalmente la sobrevida no va más allá de los 4 o 6 meses. Entonces, el cáncer de páncreas está en ese segundo grupo que usted ha mencionado. Aproximadamente en la mayoría de casos lo encontramos un porcentaje mínimo en el primer grupo, digamos un 20% de cada 100. Y el otro grupo sí es aproximadamente un 40-50%. Sí. Y entonces ese es el riesgo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona entonces para... ¿Hay alguna forma de detectarlo de manera temprana? En el mundo no hay ningún examen sanguíneo ni otro examen que pueda detectar el cáncer en esa etapa temprana. Sin embargo, cuando digamos individualizamos el diagnóstico personalizado a cada persona, hay que tomar en cuenta algunos factores. Uno es la edad. Cuando uno ve a una persona mayor de 60 años, la recomendación es que se haga más exámenes de lo usual. La mayoría siempre tiende a hacer despistaje de otras neoplasias, por ejemplo, cuello uterino, mama, pero los que trabajamos en el área gastrointestinal siempre estamos en el tema educativo de decirle a estas personas, hágase una ecografía de abdomen para ver cómo están los órganos internos. O puede ser también una tomografía. Y aquí hay dos problemas. Como no hay un tema educativo en la gente, la mayoría sintiéndose sanos, sin síntomas, nada, que puede tener ya un cáncer que mide 1,5 centímetros, pero están totalmente asintomáticos, no tienen esa predisposición a hacerse exámenes de imágenes. Y en segundo lugar, una gran población de nuestro país que no tiene, económicamente no está lista para hacerse una tomografía. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud o de Salud la puede hacer de manera gratuita a sus afiliados, un gran porcentaje a veces no tiene la accesibilidad para hacerlo en una parte privada. Sí. También mucha gente no sabe qué es el páncreas, ¿no? ¿Qué es exactamente el páncreas? ¿Cuál es su función? El páncreas es un órgano que integra el aparato digestivo. El problema del páncreas es que está en una localización posterior en el abdomen. Es decir, que no es como el estómago o como el colon que están, digamos, en la parte anterior, en donde si crece un tumor eventualmente uno puede palparlo o el paciente de inmediato tiene síntomas. El páncreas es un órgano que está prácticamente escondido detrás del estómago, está incluso por delante de la columna vertebral.
y las lesiones que aparecen cuando son muy pequeñas son asintomáticas. La función del páncreas cumple dos funciones principalmente. Una en la parte digestiva, se encarga al producir enzimas, se encarga de la digestión de carbohidratos y de grasas, interviene en esto. Por eso es que los primeros síntomas que puede tener un paciente, que son a veces intolerancia a grasas, un poco de flatulencia, una hincada por aquí en alguna zona del abdomen, podría ser un indicio de una enfermedad pancreática, podría ser. No es específica. Esa es la función principal del órgano pancreático, la función digestiva. Y luego tenemos una segunda función, que es la producción de insulina, que se encarga de nivelar los niveles de glucosa. De tal manera que un paciente que el páncreas funciona mal hace la enfermedad llamada diabetes. Por eso que la diabetes en una persona relativamente joven o de edad mediana, que de pronto se diagnostica, puede ser también un síntoma, entre comillas, un síntoma inicial de un cáncer pancreático. Y otro de los factores también del por qué es tan agresivo este tipo de cáncer es de que se expande con mucha rapidez, ¿no? Sí. Suele hacer metástasis muy rápido. Lo que pasa es que el páncreas es un órgano que está rodeado de órganos muy cerca. En su vecindad tiene el estómago, tiene las vías biliares, tiene la vesícula, tiene vasos, arterias y venas principales. De tal manera que cuando el cáncer se empieza a diseminar, de inmediato daña estas estructuras que a veces hace imposible la extirpación quirúrgica. Por otro lado, las células de la neoplasia pancreática también tienen una agresividad por el comportamiento biológico. Eso es otro tema en donde, digamos, es otro mundo, en donde la agresividad celular está en función de dónde se desarrolla la neoplasia en sí. El medio ambiente en donde crecen las células y se duplican es favorable por alguna razón. Eso es una investigación que se hace a nivel de laboratorio molecular para encontrar cuáles son los factores, las mutaciones, por qué es agresiva la enfermedad. Y doctor, justo también Steve Jobs, el cofundador de Apple, siendo una persona que tenía mucho dinero, sufrió de cáncer de páncreas y sucumbió a esta enfermedad, ¿no? Esto demuestra también su agresividad, ¿no? A pesar del dinero, del tratamiento que pudo haberse sometido, falleció finalmente. Dentro de los tumores pancreáticos hay que tener en cuenta que hay hasta tres variedades. La principal y la que más afecta a nuestra población es el llamado adenocarcinoma, que es un cáncer que se desarrolla en los conductos pancreáticos, que ocupa más o menos el 80% de todas las neoplasias pancreáticas. Hay un grupo más pequeño, menos frecuente, que son los tumores neuroendocrinos. Según la descripción de la enfermedad que tuvo Steve Jobs, él tuvo esta variedad de cáncer que es menos frecuente, pero que probablemente en el momento de diagnóstico de él sí podía ser curativa si se hubiera sometido a un tratamiento quirúrgico de inmediato. El gran problema a veces es la demora del tratamiento. Cuando uno posterga el tratamiento quirúrgico o con quimioterapia más allá del tiempo necesario, las posibilidades de salir adelante son menores. Y eso es lo que le ocurrió, creo, a Steve Jobs. Demoró en el inicio del tratamiento real del tumor que tuvo. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgos para presentar cáncer de páncreas? En primer lugar, edad. 55, 60 años para adelante es un factor alto de riesgo para cáncer pancreático. En segundo lugar, las pancreatitis, que son enfermedades inflamatorias pancreáticas. En tercer lugar, el tabaco asociado al alcohol también, porque puede producir algún daño inflamatorio pancreático. Hay algunas enfermedades hereditarias pancreáticas que son por mutaciones a través de las generaciones en familias. Sin embargo, estas generalmente ocupan en menos del 10% en la frecuencia. Pero básicamente el factor edad, enfermedades inflamatorias, la diabetes también es un factor que puede desencadenar en un cáncer pancreático. No todos los diabéticos obviamente van a hacer cáncer de páncreas, pero hay un pequeño porcentaje que sí puede desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento usual? Cuando uno tiene el diagnóstico de un cáncer pancreático, en primer lugar
la primera opción de tratamiento curativo siempre es la cirugía. La mejor alternativa es siempre extirpar el tumor. En segundo lugar, el otro pilar de tratamiento es la quimioterapia, que es un tratamiento con drogas que se hace a nivel de las venas. En ese sentido, en los últimos años ha mejorado, a pesar de que no ha mejorado la sobrevida en general del cáncer pancreático, han mejorado las respuestas con estas drogas, con tratamientos combinados, con quimioterapia, y en los últimos años que se está desarrollando la terapia biológica, en donde ya se determina un tratamiento dirigido hacia algunas áreas específicas de la célula maligna. Y el tercer tratamiento de radioterapia, que generalmente se usa en combinación con cirugía o con quimioterapia. Y, doctor, ¿qué tan frecuente es el cáncer de páncreas? No es muy frecuente en nuestro país, efectivamente. En nuestro país, en realidad, dentro de las neoplasias gastrointestinales, cáncer gástrico está en primer puesto. Luego le sigue colon, probablemente hígado. Como en cuarto lugar está, o quizá quinto, está cáncer pancreático. Creo que aproximadamente, no tenemos un registro poblacional de cáncer en el Perú, pero si proyectamos las cifras a nivel de Lima, debemos tener aproximadamente unos 300 o 400 casos diagnosticados anualmente de cáncer pancreático. Ahora, quizá un tema importante que deberíamos tocar es el tema de la detección precoz. Como inicialmente me preguntaste, no hay manera en realidad de diagnosticarlo. Pero es cierto que en los últimos años han mejorado los sistemas de imágenes a través de tomografías, resonancias, PET-CT, que nos dan mejores imágenes para un mejor diagnóstico. En Oncosalud, donde trabajamos nosotros, el sistema de imágenes tiene alta resolución, entonces la posibilidad de diagnosticar un cáncer en etapa, si no es temprana, por lo menos intermedia, con posibilidades de curación, siempre están presentes. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? O sea, la gente que nos está viendo, ¿no? Dice, wow, este es un cáncer muy agresivo, no puede ser detectado de forma temprana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generalmente la gente siempre piensa que cuando no ha tenido ningún familiar con cáncer, piensa que no le va a dar nunca porque no hay de promedio un factor hereditario. Pero yo siempre le digo a los pacientes con los cuales me entrevisto y tengo consultas que todos tenemos potencialmente las posibilidades de hacer un cáncer en general. Pasado la barrera de los 45, 50 años, todos tenemos esas posibilidades. Ahora es cierto, hay que juntar grupos de riesgo y en esos grupos de riesgo son los que te digo, pancreatitis o un diabético. Hay que afinar un poco el diagnóstico, porque si tú no lo sospechas la enfermedad va a pasar de largo delante tuyo y no la vas a diagnosticar. Entonces la recomendación es que se hagan, rutinariamente exámenes de despistaje general. No solamente dedicarse a los cánceres que obviamente son los más frecuentes, como mama, cuello uterino, próstata en el varón, sino ya hacerse un despistaje general del abdomen, porque en el abdomen tenemos hígado, vesícula, páncreas, colon, recto, muchos órganos digestivos que son frecuentes en el. Entonces, por un lado, hacerse exámenes de rutina. Y en segundo lugar, obviamente, siempre ir hacia la prevención primaria, que consiste en, a partir de los 45 años, mejorar dieta, mejorar, si fumaste y tomabas alcohol, pues empezar a bajar ese hábito. Porque en realidad no solamente está relacionado con páncreas, tabaco y alcohol, está relacionado con muchos neoplasias. Esos son los dos consejos básicos. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que hacer estos controles? Cuando yo recomiendo, por ejemplo, una tomografía y en una persona de 50, 60 años y sale normal, no hay nada, podríamos recomendar una nueva en unos 3 o 5 años. Los cánceres en general no desarrollan de la noche a la mañana, no se toman meses, sino se pueden tomar años. Entonces es un buen hábito tomarse una endoscopía para estómago, una colonoscopía y una tomografía para ver órganos internos, entre ellos páncreas. Y como había mencionado usted, mucha gente piensa porque no tiene un familiar con cáncer, no tiene el riesgo, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es el riesgo hereditario? ¿Es alto? ¿Es bajo? Dentro de las... ¿Por qué se produce un cáncer? Nosotros tenemos dos términos. El término esporádico.
Es cuando todos sabemos o debemos saber que el cáncer es una enfermedad de los genes. Entonces, los genes sufren mutaciones durante toda la vida. Hay algunas edades donde las mutaciones ya desencadenan la enfermedad. La mayoría de cánceres de páncreas son esporádicas, es decir, que se produce la mutación de manera inadvertida y se produce la enfermedad. Y hay un grupo, probablemente menos del 10%, que se consideran hereditarios, es decir, que son mutaciones genéticas que pasan de generación a generación, de padres a hijos, y son los que se llaman síndromes familiares de cáncer, en donde no solamente puede desarrollarse un cáncer pancreático, puede desarrollarse un cáncer de ovario, un cáncer mamario, y así. Y ahorita, doctor, ¿por dónde está yendo la investigación sobre el cáncer de páncreas? La investigación en general en todas las neoplasias, incluyendo páncreas, se da desde dos puntos de vista. Uno, el de la investigación básica. En donde esta investigación se hace en laboratorio, en muestra de células tumorales, y lo que se determina es el comportamiento de la célula maligna, cómo se desarrolla, cómo se duplica, y cuáles son los puntos blancos en donde el tratamiento con quimioterapia podría ser efectivo. Y el otro tema de investigación es a nivel clínico, en donde ya los cirujanos o los oncólogos clínicos hacen investigación en los pacientes mismos, ¿no? Cuando ya tienen la enfermedad. Y bueno, doctor, aquí algunas preguntas nos están haciendo por Facebook. Nos dicen, ¿qué tan efectivos son los análisis para detectar cáncer de estómago y de colon? También. No hay exámenes de sangre que diagnostiquen cáncer de estómago, colon, ni páncreas, ningún órgano digestivo. Existen marcadores tumorales que probablemente la población sabe, pero desafortunadamente no son específicos para la enfermedad. En realidad los marcadores tumorales específicos son el PSA para cáncer de próstata y algunos marcadores que se utilizan en estómago y páncreas, pero no son específicos. Es decir, que si tú te tomas esta muestra y te sale negativo, no necesariamente significa que no tienes la enfermedad. Aquí otra pregunta, ¿no? ¿Este cáncer puede ocurrir a cualquier edad? La mayoría de pacientes con cáncer de páncreas generalmente es alrededor de los 60 años. Hay un grupo a los 70 años, hasta de 80 años vemos a veces personas que han estado muy bien toda su vida y de pronto aparece el cáncer pancreático. Pueden haber esporádicamente algún caso en gente joven como de 40, 45 años, sí. Muy raramente se ven menores de 30 años. Aquí también seguimos con las preguntas, ¿no? Dicen, mi esposo es diabético, ¿el riesgo para que tenga cáncer de páncreas es mayor? La diabetes es una enfermedad crónica, que lleva a un deterioro del tejido pancreático. No todos, como dije al inicio, los pacientes con diabetes hacen cáncer de páncreas, pero sí es importante que cuando más años tienen de diabéticos, los pacientes ya deberían hacerse un chequeo tomográfico y ver cómo está anatómicamente ese órgano. También el consumo de bebidas alcohólicas aumenta también el riesgo de este tipo de cáncer. Se considera que el hecho de que la gente tome bebidas alcohólicas tiene mayores posibilidades de hacer pancreatitis, que esta pancreatitis sí está relacionada con cáncer pancreático en un futuro. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a los amigos de Comercio por seguirnos. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.